Hoy vamos con el análisis de un plugin que está bastante chulo y el plugin en cuestión es el AMEK EQ200. Es un plugin que se suele utilizar mucho en buses, pero no va a venir la policía del sonido si lo utilizas en un bombo, en una caja o en una voz. Como podéis observar en el fondo, hoy tengo dos colores, azul y rojo. Y esto me sirve perfectamente para tener discusiones del tipo compra plugins. ¿Necesitas plugins para aprender muchísimo? ¿Qué va, qué va? ¿Para qué necesitas más plugins si con los que tienes ya tienes de sobra? Que sí, necesitas plugins a tope. Que no, vas a necesitar plugins. No compres más, que ya tienes muchísimos. Básicamente me sirve para hacer un poco el tonto. Pues bueno, ¿os parece interesante? ¿Queréis ver el análisis de este plugin? Pues vamos con la intro y hola, soy Ferraz Lanz y vamos a aprender muchísimo. Muchísimo. Todas estas cosas de los plugins guapísimos, muy bonitos e interesantes. Dentro intro. Como siempre os digo, la interacción me ayuda muchísimo. ¿Qué es esto de la interacción? Pues que me deis un like, que comentéis, que os suscribáis, que compartáis el vídeo con quien creáis que le puede interesar. Mira, voy a compartirlo en mis redes sociales para que todo el mundo sepa que el análisis de este plugin está espectacular. Y si además quieres ayudarme en modo premium, pues te puedes hacer Patreon. Y de esta forma, además de aprender muchísimo, porque tienes acceso a un montón de material exclusivo, pues me ayudarás y además yo te lo agradeceré muchísimo. Muchísimo. Vamos a ver todas las funciones de este plugin, que seguramente ya lo habrás visto porque no es un plugin novedoso, pero si no lo conoces y ya estás en este vídeo, pues no hace falta que te vayas a otro sitio. Vamos a hacer un análisis, vamos a ver cómo funciona, vamos a ver todos sus parámetros y ya estamos por aquí. Aquí tenemos el plugin en cuestión, como veis, está chulo. Tiene muchos colores, es muy bonito. Y como veis, tenemos pues como un ecualizador paramétrico. Tenemos 5 puntos de ecualización y luego tenemos corte de graves y corte de agudos. Vamos a ir paso por paso viendo qué opciones tenemos. Bueno, primero que nada tenemos la opción de encender y apagar el plugin. Vamos a poder ponerlo en bypass. Vamos a poder cambiar el tamaño. Yo ahora mismo lo tengo a 150 para que lo veáis bien, pero luego cuando hagamos el análisis, para tener más espacio en la pantalla, lo haré un poquito más pequeño. También tenemos undo, es decir, vamos a poder, si cambiamos algún parámetro, por ejemplo, hago así, esto me gusta así, digo no me gusta y vuelvo otra vez atrás. Como siempre, esto es algo bastante básico. Y si quiero volver adelante, pues lo tengo aquí para volver adelante. Luego tendríamos hasta 4 mezclas, A, B, C y D, y lo que podremos hacer es que si tenemos una mezcla que ya nos gusta más o menos, pero queremos probar otra, pues lo damos al B, probamos otra ecualización y decimos, ¿cuál me gusta más, la A o la B? ¿La A o la B? No sé, la C, pues voy a hacer otra. Y aquí puedes jugar con esto y ver cuál te gusta más de una forma súper rápida. Además también te sirve si haces alguna automatización, pues puedes cambiar de A a B súper rápido. Bueno, aquí tendríamos para copiar y pegar, es decir, podríamos copiar unos parámetros que nos gustan, le damos a copy y vamos a otro plugin que tengamos abierto, otro igual que este, y le damos a paste en otro plugin, que aquí mismo creo que también nos serviría. Si yo le hago así y le doy a copy y luego le doy al paste, ¿veis? Se ha pegado esos parámetros. Pues esto nos serviría también en otro canal. Tenemos también la opción de Virtual Gain. ¿Y esto para qué nos sirve? Pues aquí tendríamos la ganancia de entrada y desde aquí, si tuviésemos este plugin puesto en varias pistas, pues desde aquí podríamos subir o bajar el volumen de todas a la vez. Esto nos haría, pues si por ejemplo tenemos el techo, el umbral lo tenemos todo, estamos muy arriba, pues podemos bajarlo, o al revés, si tenemos muy poquita señal en las pistas, decimos, vamos a dar un pequeño empujón. Pues lo podríamos hacer todo de una directamente desde aquí. Vamos a poner en solo el mid, toda la información que tenemos que es exactamente igual en la L y en la R, esta información se traduce en mid. Dándole aquí la escucharemos sola. Y vamos a poder hacer lo mismo con el side. Toda la información que discrepa entre L y R, esta información sería la información que nos genera el estéreo. Pues esta información la vamos a poder escuchar simplemente dándole a solear el side. Vamos a poder no visualizar esta parte de abajo, que es un extra que está bastante chulo, ahora os lo explicaré. Esto sería, por ejemplo, la emulación del cacharro analógico en sí, y luego este añadido aún nos daría unas cuantas cosas que nos aproximarían más aún al mundo analógico. Vamos a poder trabajar con el input, vamos a poder entrar con más o menos energía, y luego vamos a ver si esto realmente se traduce en algún cambio de sonido. Hay muchos ecualizadores, sobre todo de tipo valvular, que cuanta más señal le estás metiendo al input, más está saturando y más coloración está generando. Entonces podría tener mucho sentido darle esta ganancia para conseguir a nivel de coloración un resultado u otro. Pero en este caso luego veremos si realmente pasa algo si le damos más o menos ganancia a nuestra pista. Tenemos dos canales, es un canal estéreo, ¿vale? Estamos hablando de un canal que está afectando a L y R,
Estamos, por ejemplo, en un bus de batería, que tenemos L y R, en un máster, en un bus de voces, que tenemos enviado ya con los efectos y todo, que queremos que funcione en estéreo. Entonces, esta opción de aquí, que pertenece a la tecnología TMT, lo que hace es que diferencia, hace que haya ciertas discrepancias entre el canal 1 y el canal 2, que sería, por ejemplo, el 1 este y este el 2. Entonces, al haber ciertas diferencias, lo que va a hacer es que no sea exacto. Por ejemplo, si hacemos un poco de ecualización, un enfatizamiento a lo mejor en agudos, pues igual no enfatiza exactamente igual en la misma frecuencia en el L y en el R, y esto nos va a dar una sensación más analógica. Si no queremos arriesgarnos, si queremos que suene totalmente plano, que suenen exactamente igual el L y el R, plano no, porque este ecualizador también nos va a generar cierta coloración, pues lo que tendríamos que hacer es darle a esta opción de aquí, a esta función, y entonces lo que hace es que clona el canal 1, es el mismo en la L y en la R. Entonces esas discrepancias van a estar, pero van a estar igual en un canal que en otro. Luego tenemos esta ruleta aquí, que vamos a cambiar los canales directamente al siguiente o al anterior. Y luego tenemos aquí la opción de Random Channel, que lo que hace es que le damos y automáticamente, de forma random, nos cambia estos canales y vemos si nos gusta más o menos. Podemos ir probando. Oh, sí, me encanta, sí, esta coloración me vuelve loco. Me gusta mucho, muchísimo. No, no me gusta nada, es un asco. Que sí, que está guapísimo, que no, que no. Luego tenemos aquí otra opción que se llama Mono Maker, que esto para lo que vale es básicamente para que las frecuencias que van desde 20 Hz hasta 2K las vamos a poder hacer más monofónicas. Si por ejemplo vamos a trabajar una mezcla que va a terminar en vinilo, pues esta herramienta nos vendría muy bien si la tenemos puesta en el Busmaster, porque ya sabréis muchos, y los que no lo sepáis pues lo sabéis ahora, que cuando estamos trabajando en un formato analógico como el vinilo, por ejemplo, si tenemos mucha información abierta en frecuencias graves, el surco, el propio surco del vinilo tiene que ser más grande y puede generar ciertos problemas. También puede sumarse una problemática que es que no quepan más canciones. Entonces este tipo de cosas hay que controlarlas. Y con esta opción nos va a venir perfecto porque podemos cerrar, decimos, vale, de 200 Hz para abajo no quiero que haya información estéreo. Pues con esto lo puedes cerrar, hasta incluso a 2K. Tenemos aquí información sobre la correlación de fase y sobre el balance L y R. Si tenemos balanceado un poco nuestra mezcla hacia la L o hacia la R, pues lo vamos a ver aquí reflejado. Luego tenemos aquí un expansor estéreo que, así como este, lo que haría sería hacer más mono las frecuencias de 20 Hz a 2K, pues este lo que hace es todo el espectro, pues lo hace más mono o más estéreo. Podemos llevarlo hasta totalmente mono si lo llevamos a 0, o lo podemos llevar totalmente al estéreo hasta 400%. También vamos a poder trabajar independientemente el mid y el side. Es decir, si activamos esta opción de aquí, si lo dejamos sin activar, lo que estaría ocurriendo es que esto trabajaría en la L, esto que ecualizásemos aquí afectaría a la L, y lo que ecualizásemos con estos parámetros afectaría a la R. De base viene linkado, es decir, que todo lo que hagamos aquí va a estar afectando igual en la L que en la R. Pero con esta opción de aquí podríamos deslinkarlo, es decir, si desactivamos aquí, podríamos jugar independientemente con la L y con la R. Y eso mismo lo podríamos llevar al mid y al side. A la información que está en medio, podríamos bajar, por ejemplo, decimos, en 200 Hz tengo la caja que me está dando mucho y me molesta un poquito. Pues vamos a 200 Hz y bajamos un poquito el volumen en 200 Hz, que está sobre todo la caja ahí, la gordura de la caja, y podríamos corregir solo eso sin estar afectando al estéreo. Y lo mismo al revés, si de repente tenemos muy abiertos los platos que nos molestan en ciertas frecuencias, podemos corregirlo desde el side, desde la información que está en estéreo. También vamos a poder manipular el THD. ¿Y qué es esto del THD? Pues normalmente, una mesa analógica, cualquier cacharro analógico, tú si le das más ganancia al input, vas a tener como más saturación, más coloración. Pues con esta opción de THD lo que estarías haciendo es como mover ese umbral y estar trabajando a poco volumen de entrada, pero con la sensación como si el cacharro estuviese trabajando con más volumen. Esta opción en Channel Strip, en canales de mesa de mezclas, por ejemplo, viene perfecta. Y en este caso, no sé hasta qué punto nos puede ayudar o nos puede hacer marcar alguna diferencia. Luego lo veremos si realmente ocurre algo a nivel de saturación, a nivel de coloración, si damos más o menos esta opción. Y por último, pues tenemos la salida. El volumen final del plugin, pues podríamos controlarlo desde aquí. Vamos a ver las funciones que nos ofrece el ecualizador directamente. Como veis, pues lo tenemos separado y vamos a poder desactivar, por ejemplo, la opción de graves. Por ejemplo, esto ahora no estaría activando y vamos a poder hacer bypass y decir, vale,
me gusta lo que hace. Y esta opción está bastante chula y nos va a valer tanto para graves, medio graves, medios agudos y agudos. Tenemos también un control high pass filter y low pass filter, es decir, que vamos a poder hacer un corte de agudos o un corte de graves, como queramos, y además vamos a poder desactivar y vamos a poder bypassear también esta opción, que también está muy interesante. Luego, en cada una de estas 5 bandas vamos a poder hacer una cosa muy interesante, que es que nuestro potenciómetro llegue hasta 15 dB o que llegue hasta 7. Entonces, pues podríamos hacer cambios un poquito más finos en 7 y cambios mucho más exagerados hasta 15 dB. Y eso también lo vamos a poder hacer en cada uno de los parámetros de nuestro ecualizador. Vamos a poder controlar la campana, vamos a poder hacerla más estrecha o más amplia. Esto lo veremos luego, si es más o menos colorativo, si vamos a poder hacer cosas quirúrgicas, si lo estrechamos mucho, cuánto se estrecha realmente. Y luego con esta última opción de aquí, pues vamos a poder elegir la frecuencia. Es decir, esta banda de aquí la vamos a poder llevar desde 15 Hz hasta 780 Hz. Luego veremos cuánto de fiel es esto o cuánto de colorativo. Luego en medios graves igual, vamos a poder llegar a las mismas frecuencias tanto en este parámetro de aquí como en este de aquí. Vamos a poder llegar de 15 Hz a 780. Entonces en este podemos estar enfatizando en 40 Hz y en este en 240, por ejemplo. Que lo que queremos hacer es un super booster en 80 Hz. Pues podemos juntar los dos y darle a tope. Uno con una campana más estrecha y otro con una campana más ancha. ¿Que por qué querríamos hacer esto? Pues no lo sé. Habría que ver la situación. Luego en este parámetro de aquí sí que va a cambiar. Vamos a poder trabajar desde 120 Hz hasta 7800 Hz. Luego este parámetro de aquí, de agudos o de medio agudos, como lo queráis vosotros ver, podemos ir desde 370 Hz hasta 26K. Y por último, este último parámetro, pues lo mismo que pasa con los graves. Vamos a poder controlar, en los graves íbamos de 15 a 780, tanto en un parámetro como en otro, y lo mismo nos pasará con los agudos. Tanto en un parámetro como en otro vamos a poder llegar desde 370 Hz hasta 26.000 Hz. Una opción muy chula que nos permite este ecualizador es que si nosotros tenemos cierta ecualización ya hecha, podemos enfatizarla o suavizarla con esta opción de aquí, con el Gain Scale. Lo que vamos a hacer es, veis que así estamos sumando, todos los parámetros se ha sumado un incremento del 200%. Y lo mismo al revés, podemos suavizar esos parámetros para que se noten menos. Y luego podríamos trabajar totalmente al revés. Así aquí, por ejemplo, lo que estamos haciendo es enfatizar. Lo que podríamos hacer es restar desde aquí, ¿vale? Porque como veis, estamos yendo en valores negativos. Podemos ir de 0, que estaría totalmente plano, aquí el ecualizador no estaría haciendo nada, a un valor inferior, es decir, estaríamos restando esa coloración. Restando si los valores eran sumados, porque si los valores eran restados, en este caso lo que haríamos sería sumar. También vamos a poder desactivar directamente el ecualizador. Así lo que haríamos sería algo parecido a esto de aquí. Pero si tenemos el parameter link desactivado, podríamos desactivar la L o la R y ver qué diferencia nos genera, o el mid y el side. Vamos a desactivar uno. ¿Qué es lo que nos gusta la ecualización? ¿No nos gusta? Pues bueno, todas estas opciones ya veis que son muy interesantes y las vamos a poder bypassear casi todas. Luego tenemos el auto listen, que esto lo que haría sería que cuando estemos tocando el ecualizador vamos a escuchar solo ese rango de frecuencias que vamos a estar manipulando. Entonces esto nos va a venir perfectamente para encontrar una frecuencia molesta, para encontrar algo que queremos enfatizar o algo que queremos controlar, restando un poquito de ganancia. Pues con esto lo vamos a encontrar súper fácil, la frecuencia en concreto. Y ahora que hemos visto todos los parámetros, vamos a ver qué tal suena. En un bus, por ejemplo, de guitarras acústicas. Vamos a ver. Lo ponemos todo al reset, vamos a dejarlo todo a 0 y vamos a poner aquí unas guitarras. Voy a poner el auto listen para que veáis qué es lo que haría. También podríamos trabajar el mid-side y desactivaríamos el parameter link para poder trabajar el mid y el side de forma independiente. Y como veis, así a primera vista, es una herramienta muy interesante que nos colorea muy bien, nos da un brillito muy chulo, tenemos un montón de controles. Vamos a ver ahora realmente qué es lo que está ocurriendo. Vamos ahora sí a hacerlo un poco pequeño para que veamos todos los parámetros bien vistos. Como veis, ya de buenas a primeras tenemos ruido. ¿Veis que se mueve
Esto, por ejemplo, representaría la L y la R, que se ven como dos líneas, una un poco más clara que otra, y veis que hay como movimiento continuo. A ver si lo puedo ampliar porque... ¿Veis cómo se mueve continuamente? Está como para arriba y para abajo, tanto a la izquierda como a la derecha. ¿Ves cómo aquí se nota la discrepancia entre L y R? Pues esto en realidad sería ruido. Ahora estaríamos escuchando como un zumbido, un shhh, o algún tipo de ruido que está activo y no sé si vamos a poder desactivar. Hay algunos plugins que sí que nos dan la opción de desactivar ese ruido, pero en este caso no he visto ninguna opción que tenga referencia a esto. Por ejemplo, el THD, si trabajamos con un umbral más bajo o lo desactivamos, el ruido sigue estando. ¿O veis? Ese ruido sigue estando. Si bajamos el input, bajamos el volumen, obviamente, pero el ruido no desaparece, ¿eh? Veis que no varía el ruido con el input. Incluso parece que hay más, cuanto más bajito de volumen. ¿Os dais cuenta de que ahí ahora hay como más discrepancias, hay más ruido, con poca ganancia, y a más volumen, a más ganancia, el ruido se diluye? Es una cosa interesante, porque si estamos trabajando con un input muy bajo vamos a tener más ruido. Si desactivamos el ecualizador, obviamente, dejará de estar ese ruido, vamos a verlo. Efectivamente, se queda totalmente plano porque no está afectando nada en absoluto el ecualizador. Pero ¿y si desactivamos los graves? Aquí no afecta, tampoco afecta, los medios tampoco afectan. El high pass filter, aquí sí que afectaría un poquito, pero claro, en cuanto al corte. Es decir, si lo ponemos el corte al mínimo, vamos a tener, aunque lo tengamos a 20 Hz, si está activado, vamos a tener un poquito de recorte. ¿Pasará lo mismo con el low pass filter? Bueno, como veis pasa un poquito, pero no llega a desaparecer. Esa pequeña bajada de volumen ahí, pero bueno, ya veis que eso es un corte, que eso de ahí no estamos oyéndolo, realmente no es audible. O quizás sí sea audible. No es audible. Sí, puede ser que sí. Luego lo que os comentaba, esto nos está emulando dos canales diferentes. Vamos a ir dándole al random y veréis cómo va variando el color de la L y de la R. No se nota mucho. Vamos a crear un punto de ecualización. Ahí sí que se nota, ¿eh? Cuando enfatizamos, por ejemplo, estamos enfatizando en 1800 Hz, veis que hay discrepancias entre la L y la R. No son exactamente iguales lo que estamos haciendo en el canal L y el canal R. Tenemos ciertas diferencias que, como veis, se ven aquí súper reflejadas. Si no queremos que esto pase, estamos en un máster y no queremos que este tipo de cosas estén ocurriendo, porque lo queremos tener todo súper controlado, pues desactivamos esta opción y veis que ahora serían exactamente igual los dos canales. Los dos colorearían de la misma forma y no habría discrepancias ni en la L ni en la R. Vamos ahora a ver a nivel de campana y tal cómo está afectando este ecualizador. Si enfatizamos, por ejemplo, en 1800 Hz, vamos a poner los dos iguales y vamos a cerrar la Q lo máximo. Veis que podríamos hacer controles, no es un Pro Q3 ni es un ecualizador de estos súper quirúrgicos, pero vamos a poder hacer cosas bastante quirúrgicas. Como vemos, está bastante afilado. Y a nivel de ecualización vamos a poner justo 1000 Hz. Y sí que vemos que hay cierto desplazamiento, porque estaríamos en realidad en 934 Hz. Lo que estamos haciendo estaría en 930 Hz, más cerca de 930, y en un K realmente no estaríamos afectando. Aunque nosotros creemos que estamos haciendo cosas en un K, porque aquí pone un K, pues realmente no estaríamos ahí. Hay un pequeño desplazamiento. Pero este desplazamiento es un desplazamiento genérico en todos los canales. Pues seguramente no. ¿Veis cómo no? En este aún habría más desplazamiento. Hemos visto que en el canal 2 estaríamos en 850 Hz, es decir, mucho desplazamiento. Nosotros creemos que estamos haciendo algo en 1000 Hz y estamos casi 200 Hz por debajo, 150. Y esto va a variar dependiendo del número que tengamos aquí. Si queremos uno que funcione bien, ¿ves? El 5, por ejemplo, está casi en 1000 Hz. Este sería más fiel, más fidedigno. Si queremos tener una ecualización más fidedigna, podemos trabajar con el canal 5. Sabemos que lo que vamos a estar haciendo va a ser más real. ¿Pero eso va a pasar en todas las frecuencias o solo en este parámetro de aquí? Pues lo vamos a comprobar. Vamos a ir a 5K, por ejemplo. Vamos a estrechar a tope y vamos a sumar 6 dB.
¿Estamos en 5K? Pues casi, estamos en 5.197, que claro, a partir de frecuencias agudas estas discrepancias se van notando un poquito más a nivel numérico, pero eso a oído prácticamente no vas a notar 200 hercios de diferencia en 5.000 hercios, o quizás sí. Y vamos a ver en frecuencias graves qué es lo que ocurriría. Estrechamos la campana, le damos 9 dB, que realmente no son 9 dB, como veis, no llegamos a 8, pero aquí creemos que estamos sumando 9 dB y en realidad no estamos sumando ni 8, ¿vale? Que también hay ciertas discrepancias en ese sentido, como que es más suave de lo que aparentemente pone aquí. Y estaríamos aproximadamente, sí, 75, entre 75 y 70, 75 hercios. Estaríamos un poquito por debajo. Vamos a ver ahora a nivel de saturación, a nivel de coloración, si nos está haciendo algo este ecualizador. Para eso vamos a simplemente lanzar un tono a una frecuencia. Vamos a poner, por ejemplo, un tono a 1000 hercios, por ejemplo. Estamos con un tono a 1000 hercios y vamos a abrir, por ejemplo, este ecualizador que nos da mucho margen, mucho rango para saber qué es lo que está ocurriendo. Lo vamos a cuadrar todo bien. Y aquí vemos el ruido del que estábamos hablando antes. Si desactivamos el plugin, vamos a desactivarlo, veis que solo tenemos el tono a 1000 hercios, pero en el momento que lo activamos, vemos que ganamos un extra de ruido. Vamos a poner todo en reset. Y veis que tenemos un extra de ruido, sobre todo en frecuencias altas, pero este ruido no se puede quitar. Si ponemos este ecualizador vamos a saber que vamos a estar generando esta cantidad de ruido. Pero como vemos es ruido, no es coloración, no es saturación. Cuando estamos saturando lo que generamos son como armónicos. Tenemos 1000 hercios y tendríamos a lo mejor un armónico par a 2000 hercios o un armónico impar a 3000 hercios o a 1000 hercios. Entonces lo que estamos haciendo no es generar saturación. Vamos a ver el THD. Cuanto más o menos le demos, vemos que no varía en absoluto ni la cantidad de ruido ni la cantidad de saturación, es decir, no hay una saturación. No sé si a nivel de ecualización, si tenemos un punto de ecualización, si realmente habrá algún tipo de diferencia, porque no lo hemos mirado con relación a la EQ, ahora lo volveremos a mirar. Pero como veis, a nivel de ruido no varía. Y si bajamos la ganancia, vamos a ver, la ganancia tampoco está afectando ese ruido. Es un ruido base que no vamos a poder controlar. Estamos variando el volumen del tono, pero no estamos variando el volumen del ruido. Es decir, claro, lo que pasaba antes es que si estamos con poco volumen, estamos más cerca del suelo de ruido, con lo cual nuestra información estará más cerca del ruido y al recuperar esa información y llevarla a un sitio audible, aquí sí que vamos a estar sumando ese ruido. Con lo cual es muy interesante trabajar con la ganancia correcta, porque si no vamos a tener el suelo de ruido y vamos a tener un extra de ruido que no queremos. Y lo que os comentaba, vamos a ver si afecta en cuanto a ecualización. Vale, lo ponemos en reset y vamos a ver el THD si está afectando en algo. Visual, como vemos, no afecta en nada a nivel de ecualización. Vamos a ver si sumando, por ejemplo, tenemos aquí un punto de EQ estrechito en 580 hercios. Bueno, 500, vamos a poner que sean el mismo. Y si le damos más THD, si os fijáis en la curva general, hay como una pequeña diferencia de volumen, pero prácticamente no se nota en absoluto. Así como para mesas de mezclas esta opción ya os digo que funciona muy bien porque es como que ese suelo, ese threshold, lo vamos a poder variar y es como si estuviéramos entrando con más señal directamente en el canal. Pero aquí no nos está haciendo realmente nada que sea audible. Pues nada más, espero que os haya gustado este análisis. Si tenéis algún tipo de plugin que os gustaría que analizase, dejadlo en la caja de comentarios y lo tendré en cuenta. Todos los plugins que me vais comentando yo me los voy apuntando y así me sirve perfectamente para saber qué tipo de plugins os gustaría que analizase. Y nada más, nos vemos pronto con más y mejor. Por cierto, además de Patreon, si quieres que trabaje con tu música, que te haga una mezcla de tu canción, un máster, una revisión de mezcla, pues nada, te pones en contacto conmigo, en la descripción del vídeo tienes mi correo electrónico y me puedes escribir y me comentas tu proyecto y te echo una mano en lo que necesites. ¡Hasta pronto!